Este es probablemente tu próximo portátil, es el nuevo MacBook Air M4 y diría que es el mejor portátil para la mayoría de las personas. Es bastante rápido, es liviano, tiene muy buena pantalla, tiene muy buen teclado, un trackpad, el mejor trackpad del mercado y una batería eterna, entre 18 a 20 horas de autonomía. Está disponible en dos tamaños, 13 y 15 pulgadas y el nuevo MacBook Air M4 viene con dos novedades. Primero, un nuevo color, el azul cielo, y un nuevo chip M4 que es más potente que generaciones anteriores y que te permite hacer más cosas sin sacrificar batería al mismo precio y, si estás en Estados Unidos, incluso a un precio menor. De hecho, el nuevo chip M4 es tan potente que es 23 veces más rápido que el último MacBook Air con procesador Intel que vendió Apple. Es una absoluta locura, no exagero, 23 veces más rápido y el doble de rápido que el MacBook Air con chip M1. Y el nuevo chip M4, bastante potente, llega con 10 núcleos de CPU, 10 núcleos de GPU y puedes configurarlo con hasta 32 GB de memoria unificada. ¿Qué significa todo esto? Significa que es muy potente. Significa que puedes hacer un montón de cosas al mismo tiempo, no solamente a nivel de procesamiento puro, no solamente a nivel de potencia, sino también a nivel de potencia gráfica con todos esos núcleos de GPU. Y los 32 GB de memoria unificada significa que puedes tener abierto muchas aplicaciones muy pesadas al mismo tiempo sin que todo se ponga más lento. Además, el chip M4 está optimizado para Apple Intelligence, que se puede de hecho activar en un Mac, pero además el motor neuronal también es mucho más potente. Y cada vez hay más aplicaciones que utilizan procesos de inteligencia artificial y para eso funciona el motor neuronal. Entonces, cosas como retirar ruido de fotos, eliminar distracciones en una foto, esas cosas ahora se hacen mucho más rápido, por dar un ejemplo. Y si lo comparamos con un PC Intel, no con un MacBook Air con procesador Intel, sino con un PC Intel funcionando con Windows, que tiene un chip Intel Core Ultra 7, es hasta el doble de rápido en tareas intensivas y un 60% en tareas más simples, como por ejemplo navegar la web. Pero yo ya he probado el M4, porque el M4 ya está disponible en otros Macs y de hecho la gran sorpresa del M4 llegó con los Mac Mini. El Mac Mini es uno de los mejores ordenadores o computadoras de escritorio por la relación calidad-precio. Te da mucha potencia en un tamaño muy pequeño y a muy buen precio. Todos quedamos muy sorprendidos con el desempeño del M4 en general y vimos un montón de tareas que se podían hacer que en teoría no deberías de poder hacerla con un equipo tan pequeño, pero se podía. Ahora, ese chip con toda esa potencia y toda esa eficiencia energética está disponible en el nuevo MacBook Air. ¿Y por qué digo lo de la eficiencia energética? Porque Apple ha conseguido poner toda esa potencia en el MacBook Air M4, pero seguimos con esas 18 horas de batería. Lo cual significa que tienes lo mejor de dos mundos. Un portátil muy liviano, con mucha potencia, pero que tienes batería para más de un día. Y por eso digo que este es el mejor portátil para la mayoría de las personas. Es muy ligero, muy ligero, es muy delgado. Es de los portátiles más delgados y más finos que te puedas comprar en la actualidad, pero es muy potente y tiene muy buena pantalla y tiene muy buen teclado con un muy buen trackpad. Y hago mucho énfasis en lo del teclado y el trackpad porque es muy habitual comprar portátiles PC con trackpads que la verdad son sumamente incómodos. Los trackpads del Mac, si nunca has probado uno, créeme, por mucho son los mejores de la industria. Y como comentaba antes, con el chip M4 ya no solamente puedo recomendar el MacBook Air para usos generales. El chip M4 es tan potente, es tan rápido que hay ciertos tipos de tareas profesionales que perfectamente se pueden hacer con el MacBook Air M4. No voy a decir que cualquier tarea profesional de alto desempeño lo puedas hacer con un M4 en un MacBook Air que no tiene refrigeración activa, pero sí puedo decir que hay muchas situaciones, incluso edición de vídeo en 4K, que perfectamente lo puedes hacer con este portátil. Tampoco estoy diciendo que le sobra potencia en ciertas tareas profesionales, no es más que suficiente, pero es suficiente. Así que si en algún momento necesitas un portátil muy liviano, con el cual puedas instalar Final Cut Pro o Premiere o DaVinci Resolve, por ejemplo, y ponerte a editar en el momento porque tienes una emergencia, porque necesitas resolver algo en ese preciso instante, pero no quieres cargar con un portátil pesado, créeme, el MacBook Air con M4 va a permitirte hacer eso y más. De hecho, haciendo pruebas sintéticas de desempeño, Geekbench, por ejemplo, el MacBook Air M4 tiene un desempeño similar en multinúcleo a un Mac Studio con chip M2 Max, que hace 2 años era básicamente de los equipos más potentes que podías comprarte en su momento. En menos de 2 años, Apple ha conseguido poner toda esa potencia en un portátil que no tiene refrigeración activa. Muy fuerte, muy interesante. Es tan potente como el MacBook Pro M2 Max de 2023. Y si lo piensas, en 2023, hace menos de 2
2 años hablábamos del MacBook Pro M2 Max como el máximo estándar de potencia en un portátil. Lo recomendábamos como el mejor portátil para hacer trabajo profesional por toda la potencia que ofrecía. Y ahora toda esa potencia la tienes en el nuevo MacBook Air M4. Hay una diferencia, y es una diferencia muy importante a la hora de decir todo esto. Cualquier MacBook Pro tiene refrigeración activa, tiene ventilador. Por lo tanto, cuando hay tareas muy repetitivas que requieren de mucha potencia, el ventilador se activa e intenta que la potencia del chip no baje porque se está calentando mucho. Así que todas esas tareas de alto desempeño pueden hacerse durante más tiempo sin que el desempeño sufra. No es el caso del MacBook Air M4, no es el caso de ningún MacBook Air porque no tiene ventilador. Pero por eso decía que hay muchas tareas profesionales que el MacBook Air M4 es más que suficiente y algunas otras cosas que no. Y ahí no es solamente acerca de potencia máxima cruda. Hay otras cosas que hacen a un equipo profesional más adecuado para ciertas tareas. Por ejemplo, la pantalla, la calidad de la pantalla o el tamaño de la pantalla. Pero digamos que eres un creador de contenidos que se dedica a hacer mucho contenido en vertical o que se dedica a hacer contenido en horizontal, pero no está trabajando con clips en 4K a 120 cuadros por segundo o no te preocupa tanto el tiempo que tarda en exportar un vídeo de 15-20 minutos, es posible que el MacBook Air M4 sea suficiente. Ahora, ¿quién debería comprar un MacBook Air M4 y quién no? Si tienes un MacBook Air M3, yo diría que no hace falta. Si tienes un MacBook Air M2, diría que vendría bien la actualización si estás en una situación en la cual empiezas a encontrar los límites del Mac, sobre todo en tareas de alto desempeño. Si tienes un MacBook Air M1 y estás pensando en actualizar, definitivamente es un buen momento para hacerlo. Ahora, si tienes cualquier portátil Mac con un procesador Intel, da igual si estamos hablando de MacBook Pro, MacBook Air. Pero si tienes un procesador Intel en tu portátil y es un Mac, este es un gran momento para actualizar. Ahora, si tienes un portátil PC, y yo diría que prácticamente cualquier portátil PC, hay portátiles PC que están muy orientados al gaming, por ejemplo, entonces no sé por qué estás viendo este vídeo, pero en la inmensa mayoría de portátiles PC para tareas generales y algunas tareas profesionales es un muy buen momento para actualizar y es un muy buen momento para comprarte un Mac. Y el MacBook Air, por potencia, tamaño, desempeño y precio, está en un lugar muy dulce, una relación calidad-precio muy buena, que además te vas a sorprender bastante, sobre todo si vienes de PC, porque los PCs, las baterías les duran lo que le duran, y cuando estás haciendo ciertas cosas se pone muy lento muy rápido, o los teclados no funcionan tan bien, o el trackpad es un desastre. Cuando empiezas a trabajar con un MacBook Air te vas a dar cuenta que hay un mundo allá afuera en donde las cosas funcionan bastante mejor, y además todo eso a un precio bastante rompedor. Ahora, ¿para quién no es el MacBook Air M4? Si eres un usuario profesional y eres un usuario de Mac, muy probablemente ya sepas que probablemente este no es tu Mac. Pero si estás con la duda, yo diría que si para ti el tema del color a la hora de editar fotos, por ejemplo, o editar vídeo es muy importante, probablemente el MacBook Pro sea una mejor elección porque la pantalla del MacBook Pro es de las mejores pantallas del mundo, básicamente. Si trabajas en tareas de muy alto desempeño, entonces un M4 no es suficiente. Tienes que irte por un M4 Pro o un M4 Max y buscar portátiles o equipos de escritorio que tengan esos chips, o el M3 Ultra en el nuevo Mac Studio. Si no eres usuario de Mac y eres profesional y quieres cambiarte a Mac, es decir, vienes de PC, diría que hay muchas cosas que ahora mismo estás haciendo en PC que vas a poder hacer con un MacBook Air M4. No todas, pero sí muchas. El chip M4 es muy potente y es muy eficiente. Hay muchas cosas que te vas a sorprender que puedes hacer con un portátil que no tiene ventilador. Pero es verdad que si eres una persona que utiliza un PC para editar foto, para hacer tareas de, no sé, arquitectura, si estás trabajando en temas de inteligencia artificial, si estás trabajando en temas donde tienes que hacer renders, ya sea de vídeo o de cualquier otra cosa, efectos especiales y ese tipo de cosas, definitivamente un MacBook Air no es suficiente y tienes que irte por un MacBook Pro o tienes que irte por un Mac Studio. Ahora, si eres un gamer, pues yo diría que un MacBook Air tal vez no sea el mejor equipo que deberías de comprarte y pensar en un PC gaming donde tienes acceso a un catálogo de juegos inmenso y estamos hablando de otra gama de productos. Y desarrolladores. Sé que los desarrolladores siempre están en búsqueda de un equipo potente con mucha autonomía y yo creo que el MacBook Air M4 es un gran portátil si eres desarrollador. Creo que la inmensa mayoría de las herramientas de desarrollo que están disponibles ahora mismo en Mac van a funcionar muy bien con ese chip M4 y vas a aprovechar un muy buen teclado en un portátil muy liviano. Y luego, hay muchas personas que ven el nuevo MacBook Air M4 y dicen, bueno, solamente han mejorado un poquito el chip y le han puesto un nuevo color. Eso es cierto, pero hay que recordar que la inmensa mayoría de las personas no cambian su portátil cada año. La mayoría de las personas que están interesadas en comprarse un MacBook Air M4 probablemente van a actualizar de un equipo que tiene
más de 4 o 5 años. Porque también estamos viviendo en una época en la cual los portátiles duran muchos años y funcionan muy bien a lo largo de 3, 4, 5 o 6 años. Por lo tanto, si tienes un MacBook Air M2 o M3, no hace falta que cada año tengas un nuevo portátil. Pero por eso mencionaba MacBook Airs con procesador Intel, que ya tienen algunos añitos. Mencionaba el MacBook Air con procesador M1, que también ya tiene algunos años. Tal vez ya es el momento de buscar un equipo un poco más potente. Y todo esto lo consigues con muy buenos precios. El MacBook Air de 13 pulgadas empieza en 1.199 euros, 25.000 pesos mexicanos o $999. Y el MacBook Air de 15 pulgadas empieza en 1.499 euros, 30.000 pesos mexicanos o $1.199. Y no mucho más. Si te gusta todo lo que tiene que ver con Apple y con la tecnología, es muy buen momento para que te suscribas a este canal. Y me encantaría que me cuentes en comentarios qué opinas del nuevo MacBook Air M4 y si estabas pensando en actualizar, si este es el portátil perfecto para ti o estás pensando en algún otro modelo. Yo soy Eduardo Arcos, nos vemos muy pronto. Chao, chao.